Vida limitada. Todo empezó el 6 de mayo de 1980 por la mañana. Nacía una niña en el hospital de Santa Catalina. Su nombre puesto por sus padres y padrinos fue el de Isabel Amanda. El tiempo fue transcurriendo para la familia de esta niña y para ella. Según les cuentan sus familiares, de chica era una niña buena y bastante cariñosa. Pero un día a esa niña que ya tenía 4 años le da una encefalitis. Eso es una inflamación en el encéfalo, parte del cerebro, y se quedó un poco inconsciente, pero al poco tiempo volvió en sí. Hay familiares de ella que dicen que se ha salvado de quedarse retrasada mental, sin habla, sin oído, pero a cambio de no pasarle nada, le quedó en su cerebro una parte dañada. Cosa que no se dieron cuenta hasta el año, que fue cuando la niña empezó a manifestar malestares. Su madre, preocupada por su hija, removía cielo y tierra para que le dijeran que tenía su hija. Algunas personas llegaron a decirle que estaba loca, pero ella siguió investigando hasta que al final diagnosticaron que lo que tenía era epilepsia temporal. Cuando ya descubrieron lo que tenía, la mandaron al Hospital Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Allí les atendió la doctora Martí. Esta doctora estuvo tratando a esa niña desde los 5 años hasta los 16 años. Después, como no podía seguir en ese hospital, la mandaron al Hospital del Pino, también situado en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando tuvieron la segunda consulta con el médico jefe de neurología, les comentó si quería ir a Madrid para que se hicieran pruebas, ya que allí estaban operando a personas con epilepsia. Por esas fechas, esa niña de 16 años ya tenía 18 y estaba en manos de ella si se hacía esas pruebas o no. Ella, sin dudarlo ni una vez, respondió que quería ir a Madrid. Al poco tiempo recibieron una llamada en su casa para ir a Madrid. A Madrid se fueron Isabel, su hermano Guillermo y su madre. Estuvieron allí una semana solo haciendo pruebas y consultas médicas. El médico de Madrid les dijo que les llamaría para el estudio de la operación a los 6 meses. Pero la sorpresa fue que no la llamaron cuando dijeron ellos, sino a los 4 meses. Cuando Isabel se enteró que a los 2 días se tenía que ir a Madrid, no sabía qué hacer. Pero lo que sí pensó fue que daba por perdido un montón de cosas que estaba superando en los estudios. Pero ella también sabía que podía recuperar el tiempo perdido cuando volviese. 2 días más tarde, partieron hacia Madrid Isabel y su madre. Cuando llegaron fueron directamente al Hospital Universitario La Princesa, donde ingresaba Isabel a las 16 horas. Ese día ingresó en la habitación 723 del Hospital Universitario La Princesa. Tenía como compañera una señora de 41 años de edad y que iba a ser operada urgentemente de la espalda. Esa señora no solo tenía ese problema de la espalda, sino también un tumor. Eran unas personas muy agradables y cariñosas. Según fueron pasando los días, se fue consolidando una relación entre familiares y enfermos. Al día siguiente de estar en el hospital, vino el médico jefe del equipo de neurología a comunicarles que al día siguiente le iban a hacer la primera operación, que consistía en colocarle unos electrodos en la cara y esos electrodos iban conectados a una máquina, que grabaría todas las crisis que le dieran para poder localizar bien dónde estaba situado ese daño que le había hecho aquel virus a los 4 años. Desde el primer día que le quitaron su tratamiento, le empezaron a dar crisis y enseguida localizaron el lugar donde tenían que operar. Todo esto está muy bien, pero lo peor era que Isabel estaba día y noche en la cama sin poder levantarse ni para ir al servicio. Hubieron algunos momentos que la niña ya no aguantaba más y quería desconectarse y regresar a su tierra, que era lo que más añoraba y sobre todo lo que más extrañaba era la presencia de los más queridos y sus amigos. Cuando Isabel estaba por los suelos, el marido de la compañera de habitación le decía cosas para que no se desanimara y a veces conseguía alguna sonrisa que otra de esa niña. Al segundo día de estar conectada en la máquina ya no necesitaban más grabaciones y le quitaron los cables que tenían puestos. Isabel, entre los cables y el pelo largo, parecía la bruja avería. A los pocos días de haberle quitado la máquina del médico jefe de neurología, le preguntó si quería operarse y ella le dijo que sí. Al día siguiente, las enfermeras y médicos empezaron a preparar a Isabel para la operación. Por la noche vino un chico a cortarle el pelo con una máquina eléctrica y la dejó el pelo al uno. Cuando veía el pelo caer era como si fueran quitando algo de ella poco a poco. Ella se creía que se iba a quedar así, pero por la mañana llegó un señor mayor y le afeitó la cabeza. Eso fue a las 7 de la mañana y a las 9 entraba en el quirófano de nuevo. Cada vez que entraba al quirófano se acordaba de su abuelo pidiendo que le ayudara y que no se quedara en el quirófano. La operación duró 4 horas y media. Ella se despertó a las 7 horas.
Después tuvo que estar en la UCI, unidad de cuidados intensivos, 13 horas. Cuando entró a la UCI, vio al médico que la operó y estaba preguntándole cuántos años tenía, cómo se llamaba, etc. Al día siguiente le subieron a su habitación. Cuando iba por el pasillo vio a Raúl, un chico que estaba haciendo las prácticas de enfermería, y cuando lo vio se alegró mucho de verlo y él también. Cuando llegué a la habitación se dio una sorpresa cuando vio a la hermana de una tía suya que estaba estudiando en Madrid e iba a verla siempre que podía. Pero con tan mala suerte que a la compañera de habitación que tenía antes y que había hecho amistad con ellos, le habían llevado a otra planta. Y su nueva compañera de habitación no había quien la aguantara, porque la nueva compañera era separada con 6 hijos y por si fuera poco con novio. Isabel contó un día que los hijos de esa señora dejaron solos a los novios y empezaron los dos a darse mimo. Aquello parecía la habitación de un hospital con la familia Los Brady. Fue pasando el tiempo y fue conociendo más gente que tenía el mismo problema. Por ejemplo, había un chico de 16 años con epilepsia y un tumor en la cabeza. Pero cuando veía a ese chico no parecía que tuviese nada, ya que era la alegría de la planta. Siempre estaba de un lado para otro sin mostrar la preocupación que por dentro tenía. Allí la gente se iba conociendo y contándose sus problemas. Al final era como una pequeña familia sin ser familiares unos de otros. Pero Isabel no salía de su habitación porque era una chica muy tímida y le daba vergüenza salir al pasillo con la cabeza rapada y montones de grapas en la cabeza, que era lo que hacía que cerrara la cicatriz. Al poco tiempo ese chico tan vivaracho de 16 años le hizo una visita. Ella al ver a la gente joven se sentía mejor y desde entonces se reunían 2 o 3 enfermos a jugar a las cartas. Eran los jóvenes de la planta los que estaban en el pasillo o estaban en la habitación de uno, de otros jugando a las cartas o hablando. A Isabel le parecía raro, pero cuando estaba con ellos se olvidaba de lo mal que lo estaba pasando allí. Poco a poco la gente se encariñaba unos con otros, tanto enfermos como enfermos con las enfermeras. Y cuando la persona se encuentra ya como en su casa es cuando le dicen que se puede marchar. En esos momentos Isabel se alegró un montón, pero cuando se marchaba de la planta del hospital le parecía que parte de ella se quedaba allí. Y le daba pena por la gente que no podría ver más porque vivían lejos. Al llegar a Las Palmas de Gran Canaria, con las primeras personas que se encontró fue con su abuela materna, su padre y su hermano. Su abuela al verla se puso a llorar. Ella no entendía por qué se ponía a llorar, pero con el tiempo de estar Isabel en la isla lo fue comprendiendo poco a poco. Cuando llegó a su casa, a quien quiso localizar primero que nada fue a su compañero de clase Geray, pero no pudo localizarlo. También llamó a su compañera de clase, pero no contactó con ninguno de los dos. Al día siguiente, por la mañana, llamó a su entrenador de judo y a su profesora de clases particulares para decirle que ya había regresado. A la semana fue su cumpleaños. Isabel empezó a ir a comer a casa de su abuela materna como siempre solía hacer. Pero cuando estaba comiendo, su madre llamó a su abuela para decirle que iban a venir a la celebración de su cumpleaños unos compañeros. Por la contestación de su abuela al hablar por teléfono se sospechaba algo, pero por la tarde, al ver que era tarde, pensó que no iban a venir. La sorpresa fue que cuando ya no se lo esperaba, oyó voces jóvenes y tocaron en su casa. Cuando ella se asomó a la ventana para ver quién era, pegó un grito de sorpresa. Eran Geray y unas compañeras de clase que vinieron a verla. Estuvieron un rato hablando, riéndose, informándose de lo que había ocurrido en el transcurso de esos 20 días que estuvo fuera. Ellas se fueron pronto porque tenían que ir a clases de recuperación, pero Geray se quedó con ella hasta muy tarde. Isabel se incorporó al instituto a la semana siguiente. La gente muy cariñosa y los profesores también, aunque siempre hay algún que otro profesor que desanima a los alumnos. Las personas que uno conoce desde hace bastante tiempo y considera sus mejores amigos, cuando las necesitas no están ahí. Algo parecido le sucede a nuestra protagonista. Isabel, cuando tuvo sus malas rachas, no podía desahogarse con la que ella consideraba su mejor amiga. Pero por causa del destino, una conocida y ahora amiga de ella le ofreció su hombro para que llorara. Si nos ponemos en el lugar de la persona de Isabel, diríamos que esto es lo más duro de esta historia. Pero esto no son las peores cosas que le han podido pasar a la protagonista en esta historia. Ahora nos remontamos otra vez a la niñez de Isabel. Para ella, tener este pequeño problema de epilepsia no le agradaba nada, pues no puede hacer toda actividad como una niña normal, sino siempre está bastante limitada.
Para que lo comprenda mejor, les voy a contar una anécdota que le ha ocurrido durante sus estudios de la EGB. Cuando estaba en el 6º curso, su ilusión era pertenecer al equipo baloncesto, pero en su casa no estaban de acuerdo con que perteneciera a él, ya que le podía dar una crisis en el partido de baloncesto y al mismo tiempo un golpe. Pero ella lo que hacía era jugar a los partidos de baloncesto a escondidas de sus padres. Pero un día en un partido estaba jugando cuando de repente le dio una crisis. Ella intenta luchar y seguir con lo que estaba haciendo, pero no puede. Fue una lástima, se quedó delante de la canasta sin poder hacer nada ni tampoco dar el balón a sus compañeras para que siguiera la jugada. Al poco tiempo se salió del campo y sus compañeras se dieron cuenta de lo que pasaba y no se asustaron, pero el árbitro y profesor de educación física sí se asustó y llamó a casa a sus padres. Cuando llegó su madre le preguntó qué le había pasado. Como es normal, la niña le contestó que no había pasado nada. Pero la mentira se descubrió cuando su madre dijo que habían llamado desde el colegio y se lo habían comunicado. Esa fue una de las anécdotas. La otra fue en 8º curso, en la clase de música. El profesor nos estaba explicando la vida de un músico y estaba poniendo el ejemplo de una de sus obras cuando a Isabel le dio una crisis. Ella, como quiso avisar al profesor de que no oía, intentó hablar. Y lo que ocurrió fue que se le trabó la lengua y parecía que estaba de broma con el profesor. Toda la gente de su clase empezó a reírse, pero había gente que sabía lo que pasaba y vino enseguida a su mesa. Cuando volvió en sí, todos estaban alrededor de su mesa y su mejor amiga en ese momento le preguntó si estaba bien entre risas. Ella con mucha vergüenza le dijo que sí, y luego cuando terminó la clase intentó disculparse con el profesor, aunque él lo sabía. Nunca se le olvidará a Isabel la cara del profesor después de que todo pasara. Esta niña nunca se encontraba segura de sí misma, ya que en cualquier momento le podía dar una crisis. Para ella eso era como algo que le limitaba, y no solo la limitaba, sino que era muy vergonzoso. También era muy vergonzoso que todo el mundo supiera que ella tenía ese pequeño problema. No solo los profesores que le daban clases, sino toda persona que fuera a acompañarla a cualquier viaje o a cualquier excursión. Isabel siempre ha intentado hacer una vida normal y corriente como toda niña. A veces se siente algo rara al ver que otras personas hagan cosas que ella no puede hacer, pero lo intenta tomar con resignación y seguir adelante. Cuando esta niña quiere salir de noche o en Nochevieja y queda con sus amigos, ella tiene que dormir por la mañana porque si no, le da alguna crisis en el momento que está fuera de su casa. Es bastante penoso que una niña de 18 o 19 años tenga que hacer eso, mientras que sus amigos van tan frescos a una fiesta o salida sin estar preocupándose de nada. Una vez en una acampada en Lanzarote, estaban haciendo una caminata hacia una de las playas de la isla. Pero Isabel se quedó en el camino porque le dio una crisis y tuvo que ir al coche con uno de los monitores. Se sintió pequeña y muy avergonzada por lo que le había ocurrido, pero tampoco pudo disfrutar de la playa porque se quedó dormida hasta regresar donde se estaban quedando a dormir. Esto le ocurrió cuando tenía solo 17 años. Otro día en clases particulares le dio una crisis. Para ella era como si se le viniera el mundo encima, ya que estaba rodeada de personas poco conocidas y la vergüenza fue la misma, pero como se añadió el susto de la persona que le da clase, ella misma se asustó. Al día siguiente, cuando fue a disculparse con la profesora, ella le dijo que no importaba y que no se preocupara. Ella intentó no preocuparse, pero le llevó un tiempo quitarse esa preocupación de su cabeza. Lo que menos le gusta a Isabel es que las personas estén atentas a ver si le da o no le da una crisis, porque llega un momento que se siente tan envuelta por la gente que no sabe cómo actuar. Eso para ella y otras personas que padezcan algún problema, por muy pequeño que sea, se ven tan acogidos que luego a la hora de tener que escoger su camino, amistades, etc., no saben por dónde empezar. Isabel estudia como cualquier adolescente, pero tiene una pequeña dificultad y es que a ella le cuesta más memorizar los términos para un examen. Pero lo bueno de estas personas es que luchan por tener lo que quieren. Hay días que no tienen ganas de luchar por lo que tienen y lo que podrán tener, pero si nos ponemos a pensar, son estas las personas que ven la vida diferente a los demás por todo lo que han sufrido. Por otra parte, esta chica ya hoy en día, de 19 años, sabe lo que es la soledad en un lugar que no es su casa. También sabe lo que es una persona en una silla de ruedas, sabe lo que es perder a alguien que se quiere y por último sabe que se siente antes y después de una operación de cabeza. Cuando Isabel empezó a volver a la vida cotidiana,
que era estudiar, hacer deporte y muchas más actividades, se dio cuenta de que no era la misma persona que fue a Madrid para operarse. Esa chica tan viva, atrevida y nada callada se había convertido en una chica muy reservada y con una forma de ver la vida muy distinta. Para ella antes las horas le parecían pocas, pero ahora se aburre esperando a que se termine el día. Ella siempre había sido una chica que le daba importancia a la amistad y lo que sus amistades pudieran ver en ella, pero ahora que ha estado muy lejos de sus amistades, las aprecia aún más. A veces ve a la gente complicándose la vida por problemas que si uno se pone a pensar, hay cosas mucho más graves que estar preocupados por ese chico que pasa de ti, esos días que no tienes ganas de vivir y no sabes por qué, pero luego recapacitas y piensas que hay cosas aún peores y piensas que en la vida hay muchas cosas bellas y puedes perder la oportunidad de verlas. Sus mejores amigas le han dicho que desde que volvió de Madrid es otra persona. Una dice que siempre está seria y que no está tan viva como antes. Su otra amiga le dice que en su cara siempre refleja tristeza, pero dentro de su casa su madre le ha dicho que no ha notado ningún cambio en ella. Lo único que ha sido los síntomas de un posoperatorio, pero nada más. Ella también piensa que está muy distinta a como era antes de marcharse a Madrid y le gustaría volver a ser esa chica tan atrevida y aquella que organizaba salidas y que animaba a la gente a que saliese. Ahora es la gente la que parece que la tienen que animar a ella. Lo que más rabia le da a Isabel es que los resultados de la operación no han sido como ella quería y para ella eso es como una derrota después de una gran guerra dura y pura. Ella piensa que volverá a ser la misma de siempre, pero que necesita tiempo para olvidar todo lo que ha pasado y sufrido en su propio cuerpo, ya que ha visto muchas cosas que le hacen pensar de todo. Ustedes, imagínense todo lo que ha visto en casi un mes dentro de aquel hospital. Creo que toda persona que pase ese tiempo en un hospital, su personalidad le cambia sin que la propia persona se dé cuenta. Se da cuenta que no actúa como antes cuando en su vida cotidiana la enfoca de otra manera o le parece a ella que actúa de distinta manera. A veces piensa que las decisiones que tomó de operarse ha sido para mal en su vida, porque es como una pausa que hace en su vida, pero esa pausa le afecta a todas aquellas actividades que realiza en su vida cotidiana y cuando tiene que volver a empezar a organizar su vida, no sabe por dónde empezar ni qué pensar y a veces no sabe cómo tratar a las personas que intentan ayudarla. A veces no sabe qué decir o qué hacer. Siempre está con el temor de hacer daño a las personas sin querer, cuando ella lo que quiere en estos momentos es apoyarse en personas en las que pueda confiar. Isabel lo que más ha echado de menos cuando estaba operada era el apoyo efectivo de alguien que te animara o una llamada de apoyo de algún amigo o amiga. Nadie sabe lo que se pasa hasta que se encuentra en esa situación. La rabia que le da a Isabel es que sigue intentando sacar el 4º curso de FP, pero hay veces que le explican algo y se olvida. Eso para ella es una gran desilusión e inconveniente, porque se desanima poco a poco y llega un momento en que piensa en dejar lo que está haciendo, pero no sé de dónde saca tanta energía que ella siga adelante aunque hayan personas que la desanimen y hagan daño con lo que dice o con lo que hace. Isabel ha tenido que visitar médicos después de que llegara de Madrid por culpa de esas pequeñas crisis que le dan, pero siempre oye la frase, da tiempo al tiempo. Pero para ella el tiempo es eterno y llega momentos que se desespera y le gustaría tirar la toalla, porque no se encuentra bien, no le gusta estar pidiendo favores, no le gusta molestar. A ella lo que le gusta es ser independiente sin depender de nadie. Pero a veces necesita a alguien que la escuche, porque su carácter es tan reservado que llega un momento que se encuentra ahogada en sus propios pensamientos y no los dice en su casa para no preocupar a sus padres. Y porque a veces están muy cansados y no le va a ir a ella con el rollo de que le pasó por la cabeza hoy o que soñó ayer, etc. Isabel, si a lo mejor tuviera un amigo o amiga con ese pequeño mismo problema, podría hablar con él, con ella y le comprendería mejor. Porque a lo mejor ella se lo cuenta a su mejor amiga, pero su amiga lo intenta comprender, pero nunca lo llega a entender, ya que no se encontraron en esa situación, e Isabel no se lo desea a nadie ni a su peor enemigo. Para las personas que tengan este pequeño problema u otros más graves, creo que les es difícil introducirse o relacionarse con un nuevo grupo de personas. Estas personas suelen ser bastante tímidas, ya que en algunos casos suelen tener complejos de inferioridad de no poder hacer lo que hacen los demás y muchos parecidos. Son personas que prefieren mantener una amistad porque esas amistades le conocen bien
y saben de qué pie cojean y saben algunos problemas como es este. Y tener que empezar de nuevo con esas dichosas preocupaciones hasta que esas nuevas amistades se den cuenta de lo que le pasa a esas personas es muy duro para la persona que lo sufre. Para la persona que en esos momentos lo sufre es vergonzosa y para los que se dan cuenta es un susto. Por eso nuestro protagonista no ha querido cambiar algunas actividades de su vida, porque los que le rodean saben lo que hay y no se impresionan cuando le pasa algo como darle una crisis epiléptica. Lo bueno que tiene la protagonista de esta historia es una persona que da todo lo que tiene y es una persona muy cariñosa con la gente. Nunca le pide nada a cambio de prestar un servicio o dar algo. Lo único que pide esta chica es que se acuerden de que está ahí, aunque no hayan sabido nada durante tiempo. Lo que le reconforta a ella es ayudar a la gente que le rodea. Lo que ocurre es que ella ha tenido amistades que hoy en día solo la reclaman cuando se ven que no tienen otra salida. Piensan, bueno, vamos a llamar a Isabel. De acuerdo que eso es ayudar, pero ella piensa que la persona que está pidiendo ayuda se la pide porque ya no hay nadie más a quien pueda recurrir. Y como esta chica tiene tan buen corazón, hay veces que tiene tan buen corazón que peca de bobo. Isabel me ha contado que ella tiene una vecina que desde chica la conoce y han estudiado juntas, pero esta vecina solo recurre a ella cuando le conviene. Isabel sabe que a veces peca de inocente, pero de esa manera es como le tiene en cuenta a su vecina. La relación de amistad con su vecina ha sido desde que las dos empezaron el colegio. Cuando terminó el colegio, esta chica siguió una amistad con Isabel, pero llegó un momento que los caminos de las dos se separaron. Y ella ahora solo va a casa de Isabel cuando se entera de algo grave o cuando necesita algo y nadie se lo puede dar. Pero Isabel es tan inocente y buena que todo lo que le pide se lo deja. Lo que notó de Isabel en sus amistades es que no la valoran como es, sino por el beneficio que pueden ocasionar en ello. A ella eso no le gusta, pero es el único modo que tiene para poder relacionarse con los que más aprecia. Isabel tiene una amiga que solo la quería para que le explicara las matemáticas y le dejara los apuntes del instituto, pero como después de la operación ella no estaba muy centrada en los estudios, le dio rabia darse cuenta que solo la quería en beneficio de ella y no veía a la persona como es en sí. Solo veía a esa chica responsable que intentaba sacar sus estudios adelante, pero al mismo tiempo se aprovechaba de ella. Todo esto lo hacía sin darse cuenta, ya que en el fondo es una chica de las que te escuchan cuando necesitas a alguien que te escuche y nunca te echa en cara cosas que le ha hecho y que no le han resultado muy agradables. Pero nuestra protagonista siempre ha intentado reparar cualquier cosa que ha podido molestar a las amistades que le rodean. Esta chica, aparte de algunas pocas amistades y de otras que le interesa algo de ella, todavía conserva alguna amistad del colegio que cree que a ella la aprecian como es, no por lo que tiene. Aunque a esas amistades le han dado bastantes palos, en el fondo ella los quiere y no les desea mal para ninguno. Dentro de ese grupo existe un amor sincero entre ella y un chico que no pudo ser, por causa del destino, pero en el fondo ella todavía le sigue queriendo. Ese chico es una de las personas que la conoce bastante. Ese chico para ella fue su primer amor, aunque entre ellos no surgieron nada. Hoy en día es un buen amigo que cuando necesitas sabes que está. Él se ha portado a veces bastante mal con ella, pero ella no sabe lo que le pasa, que no puede enfadarse con él, porque al mirarla a la cara le da vergüenza, ya que ella también le ha dado a él su golpe. Lo que no entiende la protagonista de esta historia es que siempre pase por donde pase deja huella, pero siempre llega un momento que se borra y deja de estar en la mente de aquellas personas que tanto aprecia a ella. Si se fijan un poco, esta chica es un saco de generosidad y sinceridad. Nunca podrás ver en ella un gesto negativo hacia otras personas, siempre se abrirá a ayudar a toda aquella persona que se lo pida y lo necesite. A veces la gente no se lo dice, pero a ella le gusta que la gente se encuentre bien y sin problemas, y siempre que puede ayudar a alguien se siente bien y nunca le dirá que no, a no ser algún caso especial que en ese momento no pueda o la persona que se lo pida no sea para ella una persona que no se merezca que le haga un favor. Esta chica, el año de la operación, se fue de vacaciones con su familia al sur. Ella se sentía bien por una parte, pero por otra parte dentro de ella hay una soledad que no se explicaba por qué era.
si era por los amigos, porque necesitaba hablar con alguien o porque no había recibido noticias de un buen amigo que la ha apoyado desde que regresó de Madrid. Este chico para ella es más que un amigo porque la ha llamado cuando ella necesitaba que le dijera algunas palabras con cariño y que le levantase la moral. Pero lo que en estos momentos le pasaba por la cabeza no le importaba a nadie. En esos momentos necesitaba el apoyo de una persona querida o un buen amigo. En esos momentos lo que quería era sentirse útil. Ya hace 4 meses que la han operado, pero todavía le siguen repitiendo las crisis y ya no sabe qué decirse para no desmoralizarse. Pero es que en estos casos tanto la persona que lo sufre como sus familiares se ponen de mal humor. La protagonista piensa que es un poco injusto después de todo lo que ha tenido que pasar. Y lo que más rabia le da es que hay tantos remedios para ese pequeño problema que tengan que recurrir al último que ha sido operarse porque la medicación que podría controlar es alérgica. En el fondo, ya no sabe qué pensar porque es una cosa tan extraña que ni los propios médicos saben lo que tienen las personas que manifiestan algunos síntomas como la protagonista o síntomas peores. En el transcurso de 4 meses, ha podido ver montones de cosas y muchas de ellas las sentía muy cerca. Por ejemplo, en el edificio donde vive su abuela, una nieta de una vecina de toda la vida le ha comenzado a dar ataques epilépticos y hoy en día todavía está ingresada en la clínica de la península. Isabel cree saber lo que puede sentir esa niña de 10 años con ese problema. Pero la diferencia es que la protagonista tiene los pies en la tierra y esta niña de 10 años todavía no se da cuenta de lo que ocurre alrededor de ella, sino sus familiares y conocidos como es la protagonista. Una niña, la de 10 años, no comprende lo que ocurre hasta que poco a poco se vaya dando cuenta que le prohíben hacer cosas que a sus amigas hacen o que siempre depende de medicamentos para vivir. Eso nuestra protagonista lo comprende desde los 8 años porque a ella le comenzó más pronto y tuvo que madurar más pronto. También ha podido sentir angustia de ver a un ser querido al borde de marcharse para el otro mundo. Esa persona fue su tía, que al verla y saber de esa manera se acordó de su abuelo, ya que ella es su hermana. Cuando estaba esperando para saber los resultados del médico, lo único que se le ocurrió fue ponerse a rezar Padre Nuestro. A los pocos días fue el día de Nuestra Señora del Carmen e Isabel fue a hacer una visita a los santos de la iglesia de San Agustín. Cuando entró y puso una vela a la Virgen de Santa Rita, se arrimó a un banco y mientras estaba rezando a la Virgen del Carmen y al Cristo, se emocionó y le salieron algunas lágrimas porque en ese momento solo se acordaba de los seres más queridos que en estos momentos no se encuentran cerca de él. Sobre todo su abuelo materno, porque Isabel se ha criado en casa de sus abuelos maternos y le tenía mucho cariño, aunque nunca le contara ningún chiste ni le hiciera mucha gracia. Hubieron momentos como cuando estudiaba con él. Para ella, estudiar sociales con su abuelo no solo aprendía la lección que tenía que estudiar, sino que al mismo tiempo iba conociéndolo más. Le contaba cosas que no vienen en ningún libro, cosas que solo un abuelo puede contarle a sus nietos. La protagonista de esta historia siempre ha estado muy cerca a sus abuelos maternos y piensa que cualquier abuelo tiene más sabiduría que 1000 libros. Sin esas personas, algunos niños de este mundo no tendrían la misma ilusión que tienen algunos por ser como ella. Hoy en día, Isabel se acuerda bastante de su abuelo, sobre todo después de la operación. Ella afirma lo que ha oído decir por varios medios de comunicación, que ha sido lo siguiente: las personas no se acuerdan de los que no están presentes hasta que no se encuentren en una situación bastante parecida a la que han podido pasar esas personas no presentes en este mundo hoy en día. Creo que toda persona que tenga problemas, por muy pequeño que sea, cuando están con varias personas de su edad, les resulta difícil volver a la rutina. Es más, se encuentran que ellos en ese lugar no hacen nada porque al no poder hacer lo mismo que los demás, se encuentran como un extraterrestre entre personas normales. Y lo que más duele es que las personas que consideraba serias intentan aprovecharse de esas personas cuando se sienten indefensas ante alguna situación como
no saber por qué de una operación de cabeza le siguen dando lata los mismos problemas de antes. La vitalidad del saber parece que poco a poco va surgiendo, aunque a veces se encuentre como si estuviese en el fondo de un pozo sin cuerda con que poder subir a la tierra y no saber a dónde ir o a quién recurrir para que le socorra. Ella sabe que puede recurrir a conocidos y amigos, pero en el fondo, por no molestar ni ocupar tiempo a las personas con sus asuntos, no recurre a él. Por otra parte, la protagonista lo que tiene bastante miedo de hacer daño a las personas que aprecia, porque al estar fuera del juego, no sabe cómo actuar con distintas personas. Hay algunas con las que puede actuar como es ella, pero con otras tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace, si no quiere que le respondan con algún acto que no sea de agrado para nadie. Isabel en estos momentos lo que quiere es llevarse bien con todo el mundo y no causar ningún estorbo para nadie. Y si es posible ser alguien especial para alguna persona, si pudiera ser un amigo de toda la vida conmigo. Así, al sentirse especial, volverá en ella algo de seguridad que en estos momentos es lo que le hace falta. Ya ha empezado la época de exámenes de septiembre. El otro día me encontré a la protagonista de la historia y lo primero que me dijo fue ¡socorro! Ya empezaron los exámenes y no sé si podré pasar de curso. Estoy de los nervios. Mira que si estoy de los nervios, que me tomo 5 tiras al día para relajarme. Es broma, solo me tomo 2. Mi contestación fue: si no pasas de curso, no importa. Es muy fácil decirlo, pero sé que a Isabel le molesta que se lo digan, porque nadie sabe lo que está pasando estudiándose esas materias que no se le memorizan, y que para ella es una gran desilusión, porque se quedaría atrás y porque no seguiría con la gente que ha estado con ella desde que empezó a estudiar formación profesional. Hay gente que no comprende, que le dice que repita curso como quien dice cómete un plátano. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa gente que no valora a las personas, no podemos obligarle a que piense como aquellas personas que aprecian a la gente por lo que son, no por lo que tienen. Ya empezó a realizar los exámenes de septiembre. El segundo día, que fue el último examen, le comunicaron que había aprobado una asignatura de las que se había presentado, que fueron 4. Cuando se lo dijeron, no tiró voladores porque sabía que le quedaban pendientes 3. Para poder hacer los últimos exámenes, tuvo que estar desde las 16 horas hasta las 22 horas. Cuando terminó el examen, aparte de encontrarse muy cansada, lo único que tenía en mente era ver si los profesores le aprobaban las asignaturas que le quedaban para poder pasar de curso. Pero corramos un tupido velo, ya que este tema es muy largo y tendido. Al poco tiempo, supo que tenía que repetir curso. Para ella eso era bastante fuerte porque no solo se retrasaba en los estudios 2 años, sino que había estado todo el verano estudiando para nada. Las personas que la conocen le dicen que ella no podía hacer más de lo que hizo. Ahora está pasando por tiempos bastante malos, porque sus mejores compañeras de clase está pasando por tiempos bastante malos. Ahora está pasando por tiempos bastante malos. Ahora está pasando por tiempos bastante malos, porque sus mejores compañeras de clase van a pasar de curso y ella se queda en un curso atrasada. El miedo de ella era que no sabía cómo irán a responder sus compañeros cuando empiece el curso. Pero ella en estos momentos intenta tomarse este tema con resignación, porque sabe que no puede hacer nada, aunque quiera, no puede cambiar lo hecho. A veces se ve con montones de ideas en la cabeza y llega un momento en que piensa que no quiere saber nada de nadie ni de ninguna persona, aunque a veces necesite alguna de esas personas porque son las únicas que le hacen caso. Pero le hacen caso porque les conviene y pueden sacar provecho de lo que van a hacer, etc. La verdad es que piensa que se puede confiar en algunas personas, pero en el fondo solo miran para ella misma. La protagonista de esta historia, para superar esas ideas que le pasan por la cabeza, intentó hacer un asadero con las personas que componían su clase, pero nunca le salen las cosas como ella quiere que salgan.
siempre viene la típica chica que quiere reorganizar todo. El día del asadero hubieron dos grupos, los de la clase y aquellas personas que iban con esa chica que quiso reorganizar la salida. Pero en un asadero se supone que deben estar todas las personas perfectamente en cuenta. Pero hubo gente que tenía que estropear la fiesta por cosas que saben considerar que la pueden hacer sin estropear la fiesta. Saber siempre quiere estar bien con sus amistades, pero hay cosas que hacen que no le parecen bien, pero ella se las paga. A veces se pregunta cuándo va a ser el día que le diga las cosas claras a sus amistades, ya que ella no lo dice por no romper una amistad. La amistad es algo muy bonito, pero nunca se puede fiar a nadie ni saber de esas personas que dicen ser tus mejores amigas, porque cuando menos te lo esperas te hacen daño. Ese daño también sirve para aprender la vida, pero tantos palos que reciben son muchos y no se puede vivir sufriendo como lo hace nuestra amiga Isabel. Hay veces que sigue sufriendo no por gusto, sino porque no quiere perder esas amistades. Pero casi siempre las suele espantar sin querer, porque es tanto el daño que le han hecho que no se da cuenta hasta que de esa manera perderá a aquellas personas más queridas. Es verdad que aquellas personas que tengan cualquier tipo de problema es malo que las arropen mucho, pero nunca darles de lado, porque aunque esas personas no lo pidan, necesitan cariño y comprensión por aquellas personas que la escuchan y también por aquellas que intentan comprender esos pequeños problemas, porque nunca es fácil salir de adelante sin el apoyo de la gente más cercana. Las personas con cualquier tipo de problema, sea el que sea, hay veces que se sienten rechazadas por la gente y la gente solo acuden a ellas cuando necesitan algo. Esas personas que deberían estar a su lado cuando lo necesitan no están ahí, sino están divirtiéndose. Fíjense si se divierten, que cuando esas personas se encuentran contigo no se acuerdan de lo que has pasado ni estás pasando. La protagonista de esta historia ha podido comprobar lo dicho anteriormente y ver con sus propios ojos que a la gente que consideraba personas de confianza siempre van a lo suyo y no miran hacia los lados, como hacía Julie Andrews en la película de Mary Poppins. No ven más allá de sus narices. En el fondo a veces le da igual, porque si no es así nunca vería a esas personas. Ahora vamos a dar para atrás al tiempo, hasta el verano del 98. Ese año Isabel fue a una acampada a Valladolid. Allí conoció a un chico. Según el grupo nuestro de acampada, parecía que llevábamos bastante tiempo saliendo. Pero el caso es que se habían conocido el mismo día que llegaron a Valladolid. Se conocieron y siguieron durante 6 meses. A finales de enero, él la llamó y le dijo que no quería seguir con la relación. Ella quería hablar con él, pero él no le podía mirar a la cara. Al poco tiempo de venir a la operación, unos amigos de ella le dijeron que se lo encontraron y les comentó que había dejado la relación porque ella se iba a operar. Cuando se lo dijeron, fue como si se le cayera el mundo encima. No esperaba esa postura de esa persona. Por un largo tiempo no le podrá perdonar, porque ella también lo pasó mal cuando él se rompió la pierna y estuvo a su lado hasta que terminase la operación. Lo que piensa esta chica a día de hoy es si podrá encontrar a esa persona que la acompañe toda su vida y esté para lo bueno y lo malo. Creo que es tanta la limitación que le ponen a las personas con epilepsia que cuando van creciendo les gustaría entregar todo lo bueno que hay en ellas. Pero son tantas las veces que se han equivocado que les da miedo entregar todo lo bueno que hay. A todas esas personas que tienen un pequeño problema les gustaría encontrarse especiales y sobre todo que le digan cosas para poder sentirse especiales. Hay veces que entre tanta multitud se sienten raros como si no fueran normales, porque para ellos les condiciona ese pequeño problema y siempre están a la defensiva con aquellas personas que comentan algo sobre la epilepsia. Y
para comentar algo o dar tu opinión, tienes que estar en el cuerpo de esa persona que lo sufre 35 días al año. Estas personas tienen una cualidad, es que escuchan a aquellas personas que necesitan desahogarse. A veces no alcanza sus ideas para aconsejarlo, pero en cambio escucha a esa persona porque sabe que por muy pequeño que sea su problema, necesita a alguien que escuche sus palabras. Con esto no quiero decir que el problema de la epilepsia sea un gran problema, pero si lo comparamos con esos pequeños problemas como ese pesado del fruto que no te deja en paz o ese chico tan guapo que no te hace caso, no es nada. Hoy en día, la protagonista de la historia se siente un poco desplazada de aquel grupo de amigas. Al sentirse así, llega un momento que sus sentimientos, la mayoría de ellos, es de soledad. Porque cuando necesita el apoyo de esa amiga, no lo encuentra. Pero encuentra el apoyo de otros amigos que nunca iba a imaginar que le apoyarían tanto en los momentos difíciles. No solo el apoyo de esa amiga, sino de cualquier amistad que tenga en esos momentos. Ninguna de las amistades de estas personas quieren escuchar la versión mala de las cosas. Solo quieren que le cuenten alegría y no se atreven a decir nada malo porque se ponen con una cara de aburrimiento que enseguida tienes que cambiar el tema. Cuando una de estas personas está en recuperación de la operación, se encuentra una carga para aquellas personas que la conocen. Y para la propia persona que se está recuperando también resulta una carga para sí misma. Pero también hay amistades que escuchan a esta persona, pero a veces, por no ser una carga para nadie, no cuenta nada. Ya hace 6 meses que se ha operado y ahora tiene que volver a Madrid para revisión y para hacerse prueba. Y saber lo que tiene miedo es de que cuando vuelva a encontrarse otro panorama que dejó, como por ejemplo, que las pocas amistades del instituto le den de lado, etc. Aunque también tiene miedo que le hagan algo sobre esa cicatriz que tiene en la cabeza. Ya fue a Madrid para la revisión y para hacerse unas pruebas. Cuando volvió de Madrid se encontró con el mismo panorama que había dejado antes. Lo que le ha impresionado a Isabel es que aquellas personas que le parecían que no les importaba nada son las que más le han apoyado en el postoperatorio. Y lo que más le ha dolido es que aquellas personas que creía que podían contar con ella la han dado de lado. Isabel a veces se siente un poco incómoda porque tiene que estar molestando a compañeros para que la ayuden. Y de tan bien que se portan con ella, no sabe cómo agradecerles la ayuda que le han prestado y los ánimos que le dan. Lo único que puedo decirle a aquellas personas que me escuchen y soportan es que en su corazón están en un buen lugar y que nunca podrá olvidar lo que han hecho por ella. Porque para esas personas que padecen alguna enfermedad, que las escuche es como si le diera un abrazo. Ya que hay veces que necesitan alguna persona que la escuchen, ya que las experiencias que han tenido sin apoyo de aquellas personas que quieren les es difícil olvidar. Para una chica joven es difícil olvidar todo lo que ha pasado, sobre todo a la edad de Isabel, que es de 19 años. Le gustaría compartir con alguien todo lo que va viviendo. Hay veces que ha pensado que a lo mejor no debería estar donde está hoy en día, ya que a veces no se encuentra con ánimo de seguir adelante, porque a veces se siente olvidada por la gente que más cerca tiene. A lo mejor a veces son pensamientos de Isabel, pero otras veces no. En estos momentos parece que está volviendo en ella aquellas esperanzas que había perdido, pero parece ser que poco a poco va recomponiéndose y creo que llegará a ser la que era hace 7 meses. Pero todavía hay cosas y acciones de las personas que hacen sentirse desplazada a aquellas personas que quieren un montón. Porque a las personas que quiere ella, las quiere de una manera distinta que esas personas a ella. Hay veces que no es correspondida porque las personas ven que aparte de su persona, tiene encima muchas responsabilidades, que a nadie le gusta cargar con los problemas de otro. Y cuando cree que han tapado un hueco y luego dicen que ese lugar no lo pueden ocupar ellos, pues es como si le faltase algo a esa persona. Y cree que nunca lo conseguirá, porque por mucho que lo intente, nunca conseguirá que tapen ese pequeño hueco que hay dentro de ella. Isabel en un futuro espera a aquella persona que le dedique unas palabras cariñosas o
trate de comprender lo que le ha pasado hoy en el trabajo y todo aquello que quiere una persona. Isabel creía que era importante para algunas personas, pero le han demostrado que no. Ella creía que ocupaba un lugar de cada persona, pero a veces le han demostrado que no es tanto el lugar, o a veces no ocupa ningún lugar en esas personas, porque el sitio que ocupa en cada persona es muy distinto, ya que no todas las personas la tratan de la misma manera. Aquellas personas que la han tratado bien han podido conocer a una chica muy, pero que muy cariñosa, y que siempre que la necesite estará al lado de esas personas que en los peores momentos le han apoyado. De aquellas personas que le han dado de lado, en esos momentos le va a tratar igual, ya que ella no puede ser vengativa con nadie. De ahí el dicho: no hagas lo que no quieres que te hagan. El otro día nos estaba comentando la protagonista de esta historia que tiene guardados montones de papeles debajo de la mesa, y todos coinciden con el año 1992, año en el que su abuelo materno de Isabel se murió. También fueron las Olimpiadas y la Expo 92. A veces piensa que por mostrarse tan fuerte ante aquellas personas que la quieren, luego como la ven tan fuerte, no le ofrecen ese cariño que necesita. Todo el mundo ve a esa chica responsable y que venga lo que venga no se derrumba, sino que casi siempre suele tener soluciones para todo lo que viene encima. Una de las ideas que le han podido pasar por la cabeza a nuestra protagonista es la de quitarse la vida por dos razones. Una de ellas será porque son tantas las veces que le dan de lado o sin querer se olvidan de que está ahí en ese momento. Piensa que si no estuviese ahí en esos momentos seguro que no le va a echar de menos. La última razón es que está segura que cuando una persona fallece la recordarán más que cuando está en vida, y eso lo digo también por propia experiencia. Pero aunque piense en hacer eso, no llegará a hacerlo porque, aunque no lo parezca, es una persona que se quiere mucho. Y nos ha comentado siempre su mayor ilusión es poder crear una familia, ser madre, tía, y si puede ser, ver las personas que más quiere, que son su abuela materna y su madre, al lado de ella durante mucho tiempo. Y que sus hijos tengan una abuela y una bisabuela. Pueden quedarse tranquilos que la protagonista de la historia no llegará a quitarse la vida, ya que se para a pensar y dice: ¿para qué voy a hacerlo si todavía me queda un montón de cosas por descubrir? Por muy enfadada que esté conmigo misma, no puedo quitarme lo más bonito que me ha podido pasar, es estar en esta isla junto a los míos y con la gente que quiero. Y si no vivo, ¿quién va a vivir por mí? Y hacer lo que hace la persona de Isabel. Pero Isabel no es solo una persona física, también es mucho más. Y es mucho más es lo que la gente no suele ver en ella. El protagonista este año, las Navidades de 1999, no las vive con tanta ilusión como otra, porque esta época le trae recuerdos tristes que no le gusta estar pasando, pero en el fondo intenta pasarlo lo mejor posible. Cuando le pregunta qué quiere de regalo para el Día de Reyes, su respuesta es que no quiere nada, pero en el fondo sabe que lo que quiere nadie se lo puede dar, porque hay veces que le gustaría dar marcha atrás al tiempo para poder cambiar algunas cosas o algunas decisiones que ha tomado y que hoy en día se arrepiente de todas esas decisiones y actos que ha cometido. Y sobre todo, le ha pesado no decir lo que debería haber dicho o preguntado a ciertas personas que hoy en día no se encuentran cerca de su entorno. Parte de Isabel se encuentra desilusionada porque no ha podido sacar el primer trimestre de estudio mejor que el del año pasado. Le da rabia no retener las materias que tiene que estudiar y, lo que es peor, estar en un examen y no saber qué palabra utilizar para hacerlo bien. El otro día nos estuvo comentando que hay veces que le dan ganas de abandonarlo todo y ponerse a hacer otras cosas como trabajar, etc. Ella misma no sabe cómo ha podido seguir adelante y afrontar todo lo que se encuentra todos los días. Ya ha llegado la época de las Navidades. A la protagonista no le entusiasma tanto las Navidades como años anteriores. Otros años su ánimo era mayor y su ilusión también. Isabel nos ha comentado que lo que más le gusta en las Navidades es visitar aquellos belenes que por alguna causa le traen viejos recuerdos, como por ejemplo el Belén de la ciudad de los niños de San Juan de Dios.
lugar donde le hace feliz ver todas esas figuras por aquellos niños con deficiencias de cualquier tipo. Cuando está en este sitio se da cuenta de todo lo que tiene y que no debe desaprovechar, lo que tiene a su alrededor, sobre todo aquellos momentos en los que sus pensamientos son negativos, y esas veces que no tienen ganas de hacer nada, pues tiene que sacar las ganas de donde pueda y seguir adelante. En fin, solo unos pocos días que hay que intentar pasarlo lo mejor posible. Página 30. Lo que más le ha dolido ha sido que aquellas personas que se supone que la conocen mejor que nadie le hayan dicho cosas que no son ciertas, como por ejemplo: siempre cuentas el mismo rollo, le das más importancia a las familias de fuera de tu casa y no le das importancia a las familias de tu casa. Con lo que contestó que no era cierto, ya que al ser una persona muy para ella no lo demuestra, pero lo siente. Puede que a veces muestre más afecto, pero casi siempre suele ser el mismo. Pero a los pocos días se le pasa el enfado e intenta no hacer mucho caso, porque hay veces que si sigue el consejo de algunas personas piensa que saldrá perdiendo. Pero bueno, ya terminan las Navidades y empieza un año nuevo, año que no lo empezaba muy bien, ya que en su familia no salen de una para meterse en otra. Cuando no es la gripe, es la artrosis, y cuando no, las dichosas crisis. Cosa que no agrada nada en su entorno, porque parece ver que la operación no ha sido lo que su familia y ella querían. Lo que más le fastidia es que cuando le dan esas pequeñas crisis se pone de muy mal humor, y a veces la paga con sus mejores amistades, que no tienen culpa. Y luego se siente mal, porque sabe que ha hecho algo mal, pero no sabe el qué y cómo no se lo dice, y como no se lo dice, se siente culpable. Pero como buena persona que es, Isabel lo intenta arreglar, ya que no le gusta estar a mal con nadie. Ella sabe que a veces es una persona un poco posesiva con sus mejores amistades, pero lo hace sin darse cuenta, y es que a veces que se le escapa y empieza a hablar de ella, pero intenta no hacerlo, porque sabe que cae pesada y que siempre está hablando de lo mismo. Ya después de 9 meses ha podido empezar lo que a ella más le gusta, hacer deporte, que es el jiu-jitsu. Pero la rabia que le dio fue que al siguiente día durmiendo le dio una crisis. No piensa abandonar su deporte porque le haya dado el primer día. Lo que cree es que la engañaron un poco a la hora de la operación. También está cansada que nadie le dé una respuesta del porqué de estas pequeñas crisis cuando se ha operado. Eso a ella le parece algo pero que muy difícil de entender. Y no solo es eso, sino que ya está harta de llevar este problema consigo, porque como ha dicho anteriormente, es algo que le limita mucho. No solamente eso, sino que ella cree que no deben darle como le han estado dando, porque según el médico que la operó, no le daría con tanta frecuencia. Pero también dijo en una revisión que se podía haber quitado un trozo más de lo extraído, pero todavía en su familia no sabe el porqué de no extraer ese pequeño trozo. Si veía que podía mejorar quitando eso. El otro día nos estaba comentando que ha tenido suerte con 3 amigos que le han estado apoyando desde el posoperatorio, ya que siempre tiene algún problema y sabe que puede contar con ellos, y si algún día tiene que derramar sus lágrimas, pone en su hombro. Hay veces que se ha preguntado cómo la pueden seguir aguantando cuando cada 2x3 mete la pata o está mal de humor. También nos dijo que le gustaría darle las gracias de alguna manera, pero como me dijo una vez uno de ellos, la mejor forma de agradecerlo es siendo su amiga. Ella intenta ser la mejor amiga que puede ser, pero de tan bien que quiere quedar con ellos, a veces un poco pesada y hasta a veces un poco entrometidilla. Pero lo importante es que sabe que cuando los necesita, ahí están. Es por eso que siempre suele decir a las personas que si tiene un buen amigo que lo cuide, porque amigos como esos hay pocos. De ahí el dicho, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pero hay veces que esos amigos que quiere tanto, casi como si fueran sus hermanos, no le hacen ni caso o eso piensa. Y lo que no es normal es que la protagonista escuche a uno de sus amigos y luego le conteste que se olvidó darle la buena noticia sobre lo que estuvo escuchando.
A ella no le importa escuchar a la gente, pero si no se acuerda de decirle algo, que se queden callados porque quedan mejor y hacen menos daño a la persona que ha escuchado. Porque con eso lo que demuestra es que le importa la amistad con las demás personas. Pero poco a poco la protagonista va aprendiendo y para la próxima vez ya sabrá cómo reaccionar mejor. Como dijo anteriormente la protagonista, todavía le cuesta un poco memorizar, pero menos que cuando empezó a estudiar el curso. Lo único que todavía queda es esos típicos profesores que le hacen la vida imposible porque un día le dice una cosa y otro día le dice otra, pero se va pasando. Lo único que ha notado es que al estar repitiendo el curso es un poco más aburrido que otro, pero ella intenta con todas sus fuerzas sacar el curso adelante. Y lo más curioso es que en una asignatura llamada contabilidad se haya olvidado de casi todo lo que había aprendido en 3 años de clase y ahora le cueste un poco más sacar esa asignatura. Eso hay veces que la desanima, pero le han comentado que si va poco a poco, seguro que va recordando todo aquello que se le ha olvidado. Pero también el profesorado no ayuda mucho, porque un día hace un supuesto de contabilidad y al siguiente día va el profesor y lo cambia todo. Y eso ni ayuda a la persona que lo trabaja, sino que pone de mal humor a esas personas que lo tienen todo mal. Pero aunque hayan estos pequeños baches, intenta sacar todo el curso e intenta solucionar las dudas consultando a otras personas. Ya hace un año que la protagonista ingresó en el Hospital La Princesa en Madrid. También hace un año de la primera operación y el día 20 de abril del 2000 hará un año de la segunda operación. Pero esas operaciones para ella y para algunas personas de su familia no han servido para nada, ya que los resultados no han disminuido. Isabel piensa que no ha servido para nada haberse operado. Lo que piensa es que la cogieron de conejillo de India, ya que ese tipo de operaciones todavía no están tan especializadas en España. Así muchos pacientes, no solo ella, que la dan la esperanza de que se mejorará, pero en el futuro los resultados son los mismos. Cuando fueron a la consulta en Madrid, la actitud de Isabel hacia el médico no fue nada grata, ya que sus pensamientos y sus sentimientos estaban seguros de que la operación no había servido para nada. Después de un año los resultados han cambiado un poco y parece que quiere mejorar, pero todavía siguen igual. El problema que tiene Isabel ahora es que las personas que la rodean no dejan que disfrute la vida, sino que como tiene esta pequeña enfermedad tienen que estar siempre controlando sus movimientos, hablando de otro modo, poniendo limitaciones. Por culpa de esas limitaciones y no dejar hacer lo que la protagonista cree que debe hacer, piensa muchas locuras, como por ejemplo no existir en esta locura de mundo. La vida de Isabel no es muy complicada, pero tiene vientos y tempestades que cualquiera aguanta esos vientos y tempestades con lo complicadas que son. Y el caso que luego tratan del mismo tema siempre. La protagonista de esta historia en un año se ha vuelto más comprensiva y mucho más precavida, ya que en los 20 años de vida que lleva le han enseñado mucho, pero a base de palos. Y los palos no son suaves, son de esos palos que le pegan, pero que dice, oye, que el primero me dolió, pero el último que me han dado me ha dolido más. Y así va aprendiendo cómo es la vida. Si dijeran, le van diciendo, pero no aquí, en la tierra, o aprende así o no aprende. Jamendo.com